presentes y a los que ya se van conectando. Primero que todo, darle la bienvenida, ¿verdad?, a una charla más de la Semana de Ingeniería CITICS. En este caso vamos a tener la charla sobre las publicaciones científicas de la escuela, de la escuela, que son neuroperfiles en ingeniería y modelo de neurodemanda. Esta charla va a ser por parte del doctor Juan Diego Sánchez, ¿verdad?, quien es el investigador de nuestra escuela. Vamos a leer un poquito del currículum de Juan Diego, ¿verdad? Juan Diego es doctor en Ciencias Empresariales, MBA en Finanzas, MBA en Mercadeo, MBA en posgrados de Educación Virtual, licenciado en Comercio Internacional, licenciado en Finanzas, bachiller en Administración, con énfasis en Comercio Internacional. Adicionalmente es abogado, estudiante de maestría en Derecho Corporativo, profesor universitario, tutor de tesis, investigador y autor publicado, conferencista en universidades y empresas nacionales e internacionales. La experiencia laboral de Juan Diego es de más de 19 años en gerencia general financiera y comercial, asesoría comercial, tanto en empresas nacionales y transnacionales, e integrante de juntas directivas. Bueno, como podemos ver, es un currículum bastante amplio, ¿verdad? La experiencia de Juan Diego, tanto en investigación como profesor, es bastante amplia. Y en este caso ya le doy la palabra a Juan Diego, ¿verdad?, para que inicie con la charlita de hoy. Cualquier consulta o pregunta la pueden hacer por el chat. Igual al final vamos a tener un tiempo ahí para preguntas, pero si quieren hacer algún comentario o algo, lo pueden hacer por medio del chat. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Perfecto. Ronald, saludos. Muchas gracias, Ronald, muy amable. Buenas noches, me confirman nada más, porfa, si están viendo la pantalla. Correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, yo encantado, realmente es un gusto poder compartir un poco lo que hemos venido trabajando ya con la escuela, ya por casi un año, que debemos de estar aquí ya en la parte de investigación. En la 1 sí tengo mucho más tiempo, pero en la escuela como tal ya un año, y pudimos sistematizar, y es un gusto poder presentarles lo que hemos hecho durante los últimos meses y que ya están publicadas, y al menos las dos publicaciones ya científicas que tenemos, la investigación que se hizo y un poquito lo que viene. Entonces, sin más preámbulo, como ven en pantalla, tenemos dos, de momento fueron los dos primeros proyectos que empezamos a trabajar, que era un tema de neurodemanda y un tema de neuroperfiles. Voy a explicarles un poquito más de qué trata cada uno. Primero acá, lo importante cuando siempre hacemos ese tema de investigación, ese tema de publicaciones, es importante detallar lo que es una publicación. La publicación a veces, lamentablemente, científica se malentiende con lo que es, por ejemplo, un blog o una red social o un canal de YouTube, cosas que son muy válidas, ¿verdad? Son totalmente válidas a nivel de divulgación, pero no son lo que se busca en temas de investigación, y por lo menos a nivel de acreditación, de temas científicos, no es lo que se pide. En este caso, lo que estamos buscando son publicaciones científicas, lo que llaman papers, artículos científicos, journals, que son básicamente esas investigaciones duras de campo que posteriormente se sistematizan en un artículo, y ese artículo se sube a una revista indexada, es decir, que tenga participación en índices internacionales y que haya sido revisada por lo que llaman el blind par. El blind par es, al menos se asegura que hayan dos lectores que en teoría no conocen a la persona quien hace el artículo, y validan la calidad, piden los cambios, tiene un comité editorial, y la revista puntúa dentro de lo que sería el ranking de universidades y ayuda a la universidad a subir el ranking. Incluso los artículos se encuentran en Google Académico, en Google Scholar, etc. Entonces, básicamente es eso que ven en pantalla. Por un lado yo tengo una verdad, por un lado tengo una creencia. Todas las creencias son respetables, pero no todas las creencias son verdades. Y el tema del conocimiento básicamente es cuando hacemos ese cruce empíricamente y probamos que una creencia, una hipótesis, algo que yo personalmente, subjetivamente considero correcto, lo logro probar empíricamente. Eso es el conocimiento científico. Eso incluso en derecho lo llamamos el juris tantum, que es esto es así hasta que se pruebe de manera contraria, de igual magnitud, que no es así, ¿verdad? Entonces, básicamente una publicación científica tiene esta connotación. Una investigación fuerte, una investigación de campo, un modelo que puede ser rebatido, totalmente rebatido, pero tendría que ser rebatido con un método similar, ¿verdad? Perdón, alguien tiene un micrófono abierto, vieran que se meten como ecos de fondo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, hemos hecho dos
En el segundo semestre realmente del año pasado se hicieron 2 investigaciones, las cuales ya se publicaron y ya se encuentran actualmente publicadas, indexadas, y estamos ya incluso en fase experimental. La primera que trabajamos fue un proyecto que yo venía trabajando ya un poco antes, que era el concepto de neurodemanda, que es un tema incluso un poco ideológico entre lo que es izquierda y derecha, y cómo esto a nivel de neuroconducta y por medio de mediciones, incluso a nivel de matemática neural y matemática inductiva, realmente nos permiten generar un entendimiento de por qué la persona o cómo actúa la persona en una demanda de izquierda y una demanda de derecha, extremos y puntos medios. Vamos a ir explicándolo un poco más poco a poco. Se generó un artículo, este no llevaba investigación de campo, sino meramente una investigación documental muy pesada, muy fuerte, investigación de otros estudios previos a nivel neural, y estamos hablando de una revisión, lo que llamamos en investigación hermenéutica, que es por medio de revisión de textos. Se genera una prueba matemática del modelo y se crea un modelo experimental. La segunda sí es una investigación de campo, a una muestra que les comento fue un poco complicada de obtener porque nos enfocamos en ingenieros, solamente ingenieros, son neuroperfiles ingenieriles, 132 ingenieros en este caso. Se aplica un cuestionario bajo esta lógica de teoría reversa del ítem, que en español la teoría reversa del ítem es preguntar verdades con mentiras. Usted plantea una pregunta, pero a la hora que le aplica un algoritmo matemático inverso, entonces realmente la pregunta revela otra cosa, y eso se valida con un estudio neuro, ¿verdad? Entonces verán que es muy interesante el perfil que se obtiene de las personas investigadas. Se generó una prueba de matemáticas, se generó el modelo y también tenemos un modelo aplicativo. Estos 2 modelos, ahorita lo vamos a ver, los estamos trabajando en este momento, ya están publicados, pero se están trabajando en este momento a nivel ya empírico, o sea, a nivel de creación de la patente y a nivel de creación de la aplicación. En este punto me voy a permitir nada más porque esto yo sé que suena como muy etéreo el tema neuro, nada más hacerles un referente teórico muy sencillo con un par de láminas de qué es el tema neuro, qué es el tema de neuroconducta. Tenemos la teoría más vieja de los 2 hemisferios, ¿verdad? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Esto es una teoría inexacta, esto a nivel de neurociencia se considera inexacto. Sí hay un hemisferio izquierdo, sí hay un hemisferio derecho, pero no es cierto que el izquierdo sea el racional y el derecho sea el emocional. Más sin embargo, el izquierdo tiene mucha connotación a lo que es la parte simétrica y a la parte un poco más numérica. Y el derecho tiene una connotación a lo que es la parte de imaginación, a la parte de asimetrías y colores. En el centro tenemos un elemento que se llama el cuerpo calloso, que el cuerpo calloso lo que hace es sincronizar ambos hemisferios y permite balancear un poco más. Nótese lo interesante de las manos y el cuerpo. Estamos conectados al revés. El lado izquierdo se maneja con el ojo derecho y viceversa. Sí hay cierta lógica en que los zurdos son un poco más creativos, tienen más acceso rápido al hemisferio derecho, son un poquito más asimétricos, no tanto creativos, sino un poco más asimétricos y tienen mayor manejo del hemisferio derecho. Esta teoría es inexacta, pero no deja de tener su validez, es una de las teorías que se usan, no es ni remotamente exacta 100%, incluso si alguien de neurociencias me está viendo, probablemente hasta que se levantó de la silla, y en efecto, son teorías que poco a poco se han ido rebatiendo, sin embargo se mantienen en algunos elementos lo que se pueda rescatar. Una segunda teoría, que también esta teoría es inexacta, es un sistema que cada vez está demostrando que no es tan exacto como se había planteado, pero no deja de ser, también tener cierta validez. Cuando escuchen a alguien hablar de neuro, ahora es interesantísimo porque todo es neuro, ¿verdad? No se han dado cuenta, neurofelicidad, neurocoaching, neurolingüista, bueno, una cosa pero increíble, ¿verdad? Alguien se le ocurre ponerle neuro y ya todo el mundo es experto en neuro, entonces es un poco complejo, ¿verdad? Esta teoría es inexacta, ¿verdad? Cada día está un poco más rechazada, sin embargo sigue siendo válida. Cuando escuchen la palabra reptílico o reptiliano de una persona que exponga en esto, sálganse de la habitación porque realmente no hay un cerebro reptiliano. Se le llama así porque es un sistema y como lo pueden ver en el verde claro, es el sistema nervioso. Y tiene que ver mucho con el bulbo raquídeo, que es eso que nos controla un poco la parte instintiva, y se le llama reptiliano porque es el cerebro que compartimos con los reptiles. Decía un profesor, bueno, yo no sé ustedes, pero yo no tengo el cerebro de un reptil, pero compartimos un poco ahí la parte instintiva. No se piensa, no se analiza, solamente se tienen instintos en esa parte del cerebro. El sistema límbico, que es la segunda parte, que también se trabajó siempre erróneamente como un cerebro, y realmente no es un cerebro, es un sistema, emoción, químicos, motivación, tema de adicciones como el núcleo accumbens, que está por ahí, ¿verdad? Temas que tengan que ver con la segregación de químicos o neurotransmisores, y ahí básicamente se generan las emociones. Pero las emociones tampoco es que se focalizan ahí, también las emociones permean todo el cerebro. Y tenemos el córtex o el neocórtex,
que también se le llama cerebro neomamífero, incluso a la parte límbica también se le llama cerebro paleomamífero. Y en este caso el córtex es lo que nos da creatividad, nos da la parte pensante, nos da la parte creativa y nos da la parte analítica. Gracias al córtex es que tenemos a Mozart, tenemos gastronomía, tenemos a Pink Floyd, ¿verdad? Tenemos la capacidad de crear cosas complejas como tecnología, el ajedrez, cosas como estas, ¿verdad? Que es el cerebro que no compartimos con los animales. Los animales sí se ha descubierto algunos que tengan córtex, pero realmente nunca en la proporción que ven en pantalla, ni nunca al nivel que tenemos, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos. Entonces, esta teoría también es válida, también permite mucho perfilar personas, perfilar ideas, sobre todo si se basa en estudio neuro y en ese concepto de mate inductiva. Y atrás, lo que está en blanco es muy interesante, que es el cerebelo, que es el inconsciente o el subconsciente realmente, que es la única parte del cerebro que realmente no controlamos, no tenemos acceso directo, por eso se llama subconsciente. Entonces, hasta eso, realmente ya no se habla de sistema 1, 2 y 3 o reptílico, límbico y córtex, sino se habla de un cuarto sistema, que es el sistema inconsciente. Segunda teoría, que también la usamos para la parte de campo, para el marco teórico, teoría inexacta, un poco más exacta que la primera, pero no es 100% exacta. Aquí tenemos un test muy sencillo, que es un test, igual es un test de aproximación, no es un test absoluto. La validez anda más o menos en un 80%, de acuerdo a lo que se ha logrado probar, y plantea lo siguiente. Primero, en voz alta, lo más rápido que puedan, lean las palabras, todas las palabras. Ahora, en voz alta, lo más rápido que puedan, digan el color, no la palabra. Interesante, ¿eh? Pensaría uno que en un público que hay más personas formadas en ciencias exactas, ingenieros, matemáticos, etcétera, es más sencillo decir la palabra, porque hay un desarrollo mayor del córtex y quizás un acceso más rápido al hemisferio izquierdo. Usualmente la persona que dice las palabras tiende a ser más puntual, más directo, un poco más simétrico, un poco más numérico. La persona que tiende a decir mejor los colores tiende a ver un poco más con la parte creativa, la parte de colores, diseño, comunicación. No es una verdad absoluta, pero nuevamente son perfiles, son aproximaciones. Esto jamás podría nunca tomarse como una verdad absoluta, pero una prueba como esta, más unas 2 o 3 pruebas más, por lo menos te da un perfil. No te va a dar 100% llegar a conocer a nadie, pero al menos me puede encaminar. Más o menos la idea de perfiles y de modelos de psicométricos y toda esta cuestión es esto, es perfilar a una persona con cierta validez matemática, que en este caso particularmente es baja, es cercana a un 80%. Teorías más exactas y modelos más exactos es lo que tienen en pantalla. Esto que ven en pantalla es una neurona. Las neuronas están en el córtex. Bueno, realmente últimamente se han descubierto neuronas en todo el cuerpo. Don Juan Diego, sí, solo es que como que se quedó atrás las filminas. ¿Se qué, perdón? Se quedaron atrás las filminas. Ya está, hasta ahorita se actualizaron. Ya, ahí estamos viendo la neurona. Sí, ya. Excelente. Ok. La neurona, les digo, entonces, últimamente se han descubierto neuronas en todo el cuerpo, pero realmente en este caso nos enfocamos en una neurona craneal o cerebral. La neurona es lo que nos permite estructurar ideas, lo que llamamos el concepto de pensamiento profundo, pensamiento analítico, pensamiento estructurado. Lo que ven en el centro es una neurona y esos como tubitos, como conexiones, se conocen como dendritas, y las dendritas es lo que permite eso, enviar información. Es curiosísimo porque los que trabajan en sistemas, las famosas redes neuronales computacionales tienen un funcionamiento similar al cerebro humano. Lo que hacen es conectar, ¿verdad? Y de hecho esto se llama el proceso sináptico, el proceso de sinapsis. La sinapsis es ese espacio que hay entre neuronas y esa capacidad de conectar neuronas para generar ideas estructuradas. Aquí hay tres características o lo que llamamos 3 estadios, que son la presinapsis, que es cuando usted ve algo y dice, no me llega por ningún lado. La sinapsis, que es cuando se trata de entender. Y la postsinapsis, que literalmente es cuando la neurona se prende y usted dice, ah, caramba, y ahora sí, ya entendí. Eso es cuando se prende, de ahí viene la expresión se prende el bombillo. Literalmente se prende la neurona. Esta que sigue, ¿verdad? La diapositiva que sigue, vean la neurona prendida. O sea, literalmente se prende y si pueden ver atrás, un poco difuminado, van a ver que otras neuronas también se prenden. Eso se conoce como un enjambre sináptico. Y el enjambre sináptico lo que permite es, pues eso, generar esas ideas estructuradas, esa capacidad.
Por ahí hablan de que incluso la conciencia humana está en las neuronas, porque realmente esto es lo que nos permite generar pensamientos y estructuración. Entonces, una de las teorías fuertes a nivel del modelo de neurodemanda y el modelo de neuroperfiles que logramos generar es esto, es la capacidad sináptica de una persona de razonar, de estructurar. Es muy básico, a medida que la persona logra estructurar más, se presume una capacidad sináptica mayor en una determinada situación y viceversa. Si son decisiones más impulsivas, sin pensamientos, sin mucho raciocinio, entonces presumiríamos una sinapsis media o baja en este caso. Finalmente, la otra teoría, la que esta sí es bastante exacta, esta es de las más recientes, y recientes estamos hablando de 40, 50 años, la teoría de los lóbulos, que realmente no es una teoría, es una ciencia, que plantea que el cerebro realmente, aparte de todo, se divide en lóbulos, y los lóbulos sí se han logrado determinar que ejecutan funciones específicas. Lóbulo frontal, el amarillo, al frente, como lo ven. Esto es realmente lo que nos hace ser seres humanos. Ahí tenemos la lógica, el pensamiento social, el sentido común. Es muy interesante porque la inhibición y el sentido común se controla ahí, en el lóbulo frontal, y el lenguaje, ahí donde está marcado el área de Broca. Y es curioso porque el licor se va ahí, ¿verdad? El licor se va directamente al lóbulo frontal. Hay cierta verdad en aquello que dicen que las personas tomadas dicen la verdad, porque realmente el lóbulo frontal se bloquea. Entonces la persona está hablando ya sea con el lóbulo parietal, el occipital, el sistema límbico, con poca sinapsis, pero no con el lóbulo frontal. Y se pierde la capacidad del habla precisamente porque se bloquea el lóbulo frontal. Lóbulo parietal, arriba, ¿lo ven? El lóbulo parietal es muy interesante. Hace poquito, de hecho, pudimos publicar una columna investigativa de que el lóbulo parietal, bueno, controla la parte física y la parte sensorial, pero también controla la parte matemática y el análisis de textos. Entonces, vean qué interesante. No porque una persona estudie derecho quiere decir que sea malo para las matemáticas, o no porque una persona sea muy buena en las matemáticas implica que sea malo en análisis de texto y contenido. Es la misma región cerebral, solamente es práctica. Y el cerebro es un músculo. Como todo músculo se puede atrofiar o se puede trabajar. Luego el occipital, lo ven al final, atrás el azul, visión, básicamente la parte de la visión, y el lóbulo temporal, que son dos, realmente están a los lados, el verde, que sería un poco la parte emocional, la memoria emocional, el audio y el olfato. Entonces esa parte es muy interesante porque también una asociación, por ejemplo, emotiva, podría hasta cierto punto ligarse a lo que sería una activación del lóbulo temporal. Algo más motor, más córtex motor, más motor afina, un poco más al lóbulo parietal, diseños gráficos, imágenes un poco más al occipital que está por atrás. Vean atrás el cerebelo y abajo lo que llamamos el bulbo raquídeo, que es parte del cerebro instintivo, que sería el nombre correcto, no reptiliano. Esta teoría de la sinapsis son exactas, estas sí son completamente exactas, aquí no son inexactas y son muy válidas para efectos de plantear modelos de perfiles, ¿verdad? Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es el lóbulo frontal. Rápidamente, ¿cuántas Fs de Fabiola ven en esta lámina? Probablemente dijeron 3 o 4. Están obviando los off. Vean lo fuerte que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal no le importan los detalles. Al lóbulo frontal le interesa el inicio y el final. Entonces, realmente todo aquello de que los detalles importan, pues pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que más bien es el inicio y el final. Por eso tendemos a acordarnos del inicio y el final de una película, o casi todo el mundo se acuerda de su primer beso, pero casi nadie se acuerda del tercer o cuarto beso. Salvo que sea algo muy espectacular, difícilmente alguien se acuerda del cuarto beso. Precisamente por eso, esta teoría se conoce como teoría simétrica cerebral. Al cerebro le interesa el inicio y le interesa el final. Poco o nada le interesa lo que hay en el medio. Entonces vean qué interesante lo que es el lóbulo frontal. Es súper interesante aplicar esta lámina a una persona con 2 o más tragos. Empieza a perder el sentido común y empieza a perder noción de las Fs. Mira qué interesante. Ahí se las puedo compartir después si alguien quiere hacer la prueba empírica a un tercero, ¿verdad? No se vale la autoprueba, pero sí es válido, o sea, es totalmente válido y en esencia lo que muestra es que el lóbulo frontal es muy fuerte en el sentido que busca la lógica, el inicio y el final. Y por último, la última teoría que combinamos para efectos de crear los modelos fue la teoría, que tampoco es teoría, es realmente ciencia, de los neurotransmisores, que son básicamente los químicos que nos generan emociones. Ahí el que no se ve es adrenalina, ¿verdad? Que es el último. Dopamina se asocia al deseo, serotonina un poco a la satisfacción,
La oxitocina es muy interesante porque es un poco el apego y el temor, un poco de las dos, y cariño, ese cariño por apego. Noradrenalina es enojo y adrenalina es aceleración, básicamente. De hecho, el cortisol, que es el que activa la noradrenalina y la adrenalina, es el que activa el estrés. Y el estrés básicamente es una sensación parecida a la furia o el temor, activado y potenciado por ese cortisol, que todavía es peor la cosa. Vean qué interesante el amor, que yo siempre insisto que no es amor, eso es enamoramiento. 33% serotonina, satisfacción, 33% deseo y 33% miedo. Y está comprobado que como a los 5 años más o menos baja el deseo y baja la serotonina, o un poco antes incluso en algunos casos, lo cual pareciera que después de 5 años de enamoramiento lo que queda es temor y apego, ¿verdad? Cierta lógica en aquello que puede más la costumbre que el amor. Los neurotransmisores pueden reiniciarse perfectamente. Los detalles, las pequeñas cosas hacen que nuevamente la dopamina y la serotonina crezcan. Entonces realmente, no sé, a mi manera de verlo, el amor creo que es más una decisión de volver a generar esos químicos más allá de una respuesta a químicos. Más bien yo controlo los químicos y no los químicos al revés. Entonces es muy interesante y aquí la máxima es muy básica y esto es prácticamente neurociencias 1. A medida que suben los químicos, la sinapsis tiende a bajar. A medida que la sinapsis sube, los químicos tienden a controlarse. Entonces sí tiene mucho sentido eso de contar hasta 10 cuando uno se enoja, de hacer algo analítico cuando uno está deprimido, porque eso lo que hace es activar un poco más la sinapsis y la sinapsis tiende a regular un poco los químicos. Entonces sí hay cierta lógica en eso, es como balanceado, el cerebro es casi perfecto, ¿verdad? Ni mucho químico, ni mucho pensamiento, casi que balancea para efectos de que el cerebro no se canse y los químicos están bien, las emociones no es que estén malas, nada más que es el exceso, ¿verdad? El exceso de químicos que nos puede llevar incluso, vean, cosas arriba como esquizofrenia o ansiedad, o depresión, que ya son temas incluso más clínicos, que requieren incluso tratamiento. Entonces, con base en este referente teórico, que les decía es algo pequeño, lo que les quería mostrar, generamos estas dos publicaciones. Ambos son artículos científicos tipo paper, ya están publicados en 2 revistas científicas debidamente indexadas. Tienen índices en América Latina y en Europa. Uno es el de perfiles neuroconductuales en ingeniería y el otro es el del comportamiento de neurodemanda. En el de la izquierda, pues generamos una investigación de campo. De esa investigación de campo, el artículo se compone tanto de la parte de campo como del modelo matemático. Y el de la derecha, pues tiene un estudio empírico documental, una contrastación con estudio neuro documental y el modelo como tal. Okay, ya les voy a presentar un poco los modelos. Importante que ambas están indexadas y ambas ya son con filiación a la ULatina. Ya se publicaron, ambas se publicaron, una como en mediados un poco más del año pasado, otra a finales del año pasado, casi que en diciembre, y de hecho en diciembre, como el 15 de diciembre, y ya están actualmente, están ya subidos en Google Scholar, ya están subidos en Google Académico, y ya se pueden chequear en la página de cada revista. La revista la pueden chequear en Nuevo Humanismo, revista de la Universidad Nacional, ahí los pueden ver. ¿Qué es el primero entonces? Una neurodemanda. Sabemos que demanda es aquella curva de demanda de cantidades y precios específicos, una determinada cantidad, un determinado precio. Sabemos que la demanda tenía la relación inversa, ¿verdad? A medida que sube el precio, la cantidad demandada tiende a bajar. En demandas elásticas, ceteris paribus. O sea, si todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué hicimos acá? Nos dimos a la tarea entonces de crear una función matemática, valga la redundancia, en función de cuatro elementos, que son el factor límbico, el factor neocórtex, aquel córtex que vimos, básicamente emoción y razón, y las 2 demandas económicas, la cantidad demandada y el precio demandado. Una vez que logramos estructurar la función y corrimos el algoritmo con alguna prueba empírica, logramos estructurar esta función. Entonces, la parte neocortesiana por 1 menos el factor límbico, o sea, básicamente estamos sensibilizando la racionalidad, le estamos quitando la emoción a la razón, multiplica a la demanda. Y una vez que corremos esto en un algoritmo ya con preguntas estructuradas en una escala de 1 a 5 que logramos plantear con una prueba empírica, logramos crear esta demanda. Y este modelo, esta función, que nos permite entonces encontrar la neurodemanda. Ya no la curva de la demanda, sino la cantidad de producto y cuál es el factor racional o analítico o incluso instintivo que podríamos estar viendo en términos de una demanda. ¿Qué tenemos acá entonces? Este modelo. Este fue el modelo que logramos estructurar. Este modelo es el que está publicado. Aquí lo pueden ver entonces. Tenemos la curva de demanda, que es la anaranjada, ¿cierto?
tenemos la curva de demanda neuro, que es la celeste, y podemos estructurar 5 diferentes tipos de demanda. Una demanda hipercortesiana, una demanda cuasi instintiva, una demanda límbica, una demanda neocórtex y una demanda de equilibrio. Tenía razón Aristóteles de los puntos medios. Vean que incluso matemáticamente y neuralmente, la demanda que maximiza las ganancias del empresario y que maximiza los beneficios del consumidor es esa parte horizontal en el centro, que lo conocemos como una cantidad neocortesiana de equilibrio y como un precio límbico de equilibrio. Este modelo, en este momento, ya se está probando, ¿verdad? Se está generando incluso a nivel de aplicación y a nivel de patente, para efectos de ya estructurarlo como una aplicación. Y también, intrínsecamente, esto no fue parte de la investigación, pero fue muy interesante lograr probar que a medida que la demanda tiende a ser más instintiva, los mercados tienden a ser más monopolísticos. Y claro, tiene toda la lógica. Yo una vez que lo vi, en un monopolio usted pierde toda capacidad de decisión. Ergo pierde la capacidad de razonamiento. No te queda mucho. O compras o compras. Casi nos volvemos en automático. Y claro, se beneficia el empresario o se beneficia el monopolista porque vean el precio sería altísimo, la cantidad sería muy baja, pero realmente yo termino comprando casi por mecánico, ¿verdad? Entonces, curioso, ¿eh? Y más bien una demanda más cercana a la competencia perfecta tiende a ser un poco más racional, que más bien ahí las ganancias del empresario tienden a bajar y la persona exige una calidad muy alta a precios muy bajos, entonces tampoco es sostenible. Pareciera que el centro, ¿verdad? El centro es la que tenemos. ¿Qué pretendemos con el modelo? ¿Qué pretendemos con la patente que estamos generando? Es crear un modelo que se pueda aplicar a conjuntos de consumidores o a consumidores y que ubique a la persona con una determinada cantidad comprada en una determinada parte de esa curva. Entonces se contestan las preguntas, que son 5 preguntas básicamente, se corre el algoritmo y se ubicaría el resultado de la persona en un tipo de demanda, explicándole claramente qué es la demanda. Y para una empresa se le podría perfectamente decir, bueno, su mercado tiene este comportamiento. Para este comportamiento se sugiere esto, esto, esto. Su demanda está en alguna de estas partes. Entonces, este modelo ya está, ¿verdad? Como les digo, se está trabajando y tiene su parte, pues, interesante. El segundo modelo que nos dimos a la tarea a trabajar fue el de neuroperfiles ingenieriles. Y aquí básicamente lo que creamos es un modelo un poco más estructurado incluso para poder determinar un perfil de una persona ingeniera en Costa Rica para efectos ya sea de contratación, de temas laborales, de definir un poco competencias, definir un poco habilidades. Y partimos de lo mismo, ¿verdad? En este caso sí partimos de un estudio de campo, ¿verdad? Aquí algunos datos generales, vean por ejemplo el tema del género, ¿verdad? Obviamente mucho más hombres, es un tema que lamentablemente sigue dándose de esa manera en ingeniería, bastante marcado, me sorprendió que fuera tan marcado de hecho. Las edades agrupadas en 32 a 37, a la derecha. Hay unas divisiones estándar interesantes de más de 62 años. El área específica, vean qué curioso, la tecnología de información, parece que es el área de ingenierías que más está agrupando en este momento ingenieros industrial de segundo y de tercero civil, y ahí ya las que siguen. Y a la izquierda, si lo logran ver, es el grado, el bachiller, licenciatura, maestría, doctorado y otros. Me llamó la atención el doctorado, que es poco, realmente en ingeniería parece que es poco, es un 2%, en Costa Rica anda como en un 4% la población total de doctores, en ingeniería pareciera que baja la mitad, habría que obviamente replicar más el estudio y todo para probarlo, pero me llamó la atención que fuera un poco más bajo. Los demás sí se comparan mucho a los datos de Costa Rica, más o menos bachiller, licenciatura y maestría. Licenciatura y maestría en términos generales en Costa Rica, en casi todas las carreras están muy parecidas, y en ingeniería pues no fue la excepción. Sí me llamó la atención el 2% del doctorado. Estas preguntas son generales, son meramente como para efectos de lograr definir un perfil, pero un perfil más, llamémoslo, sociográfico. Estas 4 preguntas fueron fundamentales para poder definir el algoritmo de determinación de ese perfil. Primero se les pregunta acerca de cómo son para la toma de decisiones a nivel profesional, en una escala de Likert, una escala tipo Likert, ¿verdad? De 5 preguntas. A la derecha de arriba, figura 8, se les pregunta acerca de su personalidad, en función de la variable de qué tan extrovertido soy, un punto medio, resalta. Abajo se les pregunta la parte analítica, que aquí era de esperar que fueran bastante altos. Y en la figura 10 se les pregunta el círculo social, que curiosamente, si lo ven, hay una breve diferencia a favor de los círculos sociales bajos, ¿verdad? Medios, pero si sumamos los bajos, hay un círculo social más bajo. Uno diría, sí, tiene lógica, pues relativamente, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que sí dio una mayor 24 en 17, 7, 5 y 47 en el medio, ¿verdad? Entonces, estas 4 preguntas, al fin y al cabo, son las que nos permiten generar
un perfil de la persona. Son variables que llamamos adyacentes o intrínsecas a la persona, ¿verdad? Adyacentes o intrínsecas a la persona, para poder pues definir más o menos cuál es el perfil de la persona tal cual. Con base en esto, entonces ahora sí, generamos el estudio, generamos la prueba empírica y nuevamente generamos una función. Una función que está también dada en cuatro valores, que sería básicamente la toma de decisiones, el análisis, el círculo social y la personalidad extrovertida o introvertida. Generamos un algoritmo. Aquí debo confesarles que me costó, o sea, me costó bastante porque por más pruebas que hacíamos me daba error en todas las pruebas, me daba un momento donde no podía, hasta que logramos cambiar escalas. Entonces aquí fue muy interesante porque a la hora que, eso es un principio que después me di cuenta que se llama la paridad por igualdades desiguales, que nunca lo había escuchado en matemática, y que básicamente implica que dos escalas en momentos diferentes igualadas con una resta de por medio van a dar cero. Entonces no me servía, porque al fin y al cabo me estaba dando cero por todo lado. Le dimos vuelta a una escala, o sea, le aplicamos todavía una matemática más inductiva y nos dio, ahora sí, lo probamos y lo probamos y lo probamos y en el 95% de los casos daba el mismo perfil. Entonces es una validad bastante aceptable, 95%, error típico de 5, creo que funciona pues bastante bien. Había una variable que al final la quitamos, que era el perfil demográfico, porque el perfil demográfico sí se volvía muy cualitativo y creo que ya daba para otro estudio, entonces lo dejamos solamente en las funciones propias de la persona. Generamos la función, generamos la prueba de campo y generamos estos 9 perfiles en función de las teorías que les dije ahora. La sinapsis, la parte límbica, la parte química, el químico que más se genera en cada perfil, un poco, por ejemplo, un tema como la GABA. La GABA es un químico que básicamente es un sentimiento de bienestar, de estar tranquilo, cortisol, que es un poco estresante, y tenemos las 4 variables. El eje de la izquierda, lo ven, la seguridad en la toma de decisiones, abajo la capacidad analítica, a la derecha la personalidad y arriba el círculo social. Entonces, corriendo el algoritmo, la persona contesta, aquí estamos hablando que son 8 preguntas. Igual se está generando nuevamente ya a nivel de aplicación, ya una vez que fue probado, este está todavía más validado y más probado que el primero, se está generando también la aplicación y se está generando también ya la patente para poder generar el modelito. El modelo, en este caso, entonces se le puede aplicar a una persona o bien una empresa podría aplicarlo a una persona como tal. A un grupo no se recomienda porque son perfiles individuales. Entonces, en este caso, tiene mucha aplicación en definición de perfiles, en contratación, en competencias. Incluso, no sé, se me ocurre que para contratar profesores podría servir mucho para saber en qué área puede ser mejor, cuál es su perfil. No es docente, pero un perfil al fin y al cabo ingenieril. No quiere decir que no se pueda aplicar tampoco para otras profesiones, pero está basado en, en ingenieros, tal cual. Aquí el modelo lo que permite es entonces dar un resultado, ya una ecuación que está estructurada, cada una de ellas tiene un número en la ecuación y a medida que el perfil se corre, que la persona contesta, el resultado, a medida que se acerque más a un perfil, me va a marcar qué tanto perfil marca en cada uno de ellos, o sea, en qué perfil cae. Y la idea de la aplicación es que se le diga a la persona, ok, usted contestó, este es su perfil, esta es la descripción y esto es lo que quiere decir, sus competencias, sus habilidades, áreas de mejora. Entonces, generamos los dos, ¿verdad? Podemos generar los dos modelos y los publicamos. Y entonces aquí, pues, llegamos a un punto donde, bueno, ya tenemos esto listo, ¿verdad? Y la pregunta fue, ¿y ahora qué sigue, verdad? ¿Qué generamos ahora? Entonces, uno, empezamos con la operativización. Empezamos ya entonces a generar esto, involucramos a estudiantes. Están en este momento un grupo de muchachos trabajando los dos modelos a nivel de práctica final de sus carreras. Lo están haciendo a nivel de app para poder utilizarlo. Están generando toda la base de datos y toda la aplicación, la parte gráfica incluso, ¿verdad? Esas aplicaciones eventualmente la idea es que le queden a la universidad y la universidad pueda, pues, de pronto, no sé, comercializarlas, utilizarlas, venderlas, aplicarlas en clases. Estaríamos generando las patentes de los modelos, que eso es la idea, ¿verdad? Toda investigación, pues, lo que se busca al final es que de una u otra manera caigamos en, en una patente, ¿verdad? Que realmente se le pueda entregar a la persona, en este caso a la universidad, la patente. Se generan los modelos son los que se patentizarían. Muy importante aquí el tema de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos usted no puede patentarlos, ¿verdad? Puede tener derecho moral, o sea, usted es el autor, pero el modelo como tal sí es replicable, pero la aplicación sí se puede patentar. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer.
Una vez que se tenga lista la aplicación, queremos generar una segunda investigación ya más grande, con una muestra tanto para el neurodemanda como para el neuroperfiles, y hacer una investigación bastante fuerte, ya un poco más a nivel área metropolitana o a nivel país, y empezar a validarlo más y empezar a replicarlo, para efectos de lograr aquella teoría de la tendencia múltiple, ¿verdad? Que a medida que un dato se repite más, está más cerca del periodo, del periodo promedio, pues, del dato promedio. Y la idea es eventualmente llegar a eso, ¿verdad? Cuando ya tengamos la aplicación, que literalmente es enviar un link donde la persona conteste de manera gráfica y pueda, pues, pues contestar, ¿verdad? Contestar, entonces te va a generar ese resultado. Esperaríamos que esto esté listo este cuatrimestre, las aplicaciones y ya los modelos, para proceder con el proceso de patentes, que tengo entendido serían de las primeras patentes que se estarían generando para la universidad, y pues bueno, en lo que se pueda, pues, colaborar, yo encantado, ¿verdad? Cierro con esto, pues esto es el proceso de publicación, ¿verdad? Una publicación es tedioso, o sea, todo el mundo quiere publicar. Yo no he encontrado a la fecha a alguien que diga no, no quiero. Todo el mundo quiere tener un trabajo y poder hacerlo, y todo el mundo tiene ideas muy buenas. Yo en la UES he encontrado profesores con ideas buenísimas, pero es cansado, o sea, el proceso es muy cansado. El proceso es hacer un modelo, el modelo te lo van a rechazar, te van a decir que no, bueno, es una cosa increíble. La gente siempre critica no lo que usted presenta, sino lo que usted no metió en el documento. Los artículos son artículos de 20 a 25 páginas. Por supuesto que hay cosas que se quedan por fuera. Y curiosamente, la gente relativamente con envidia, con una sinapsis un poco envidiosa, te critican lo que no pusiste, no lo que hiciste. Lo que hiciste puede ser que está bien, pero te van a decir te falta. Y claro, eso no deja de ser un poco frustrante. Algunas revistas te rechazan el artículo y ni siquiera te dicen por qué. Otras duran 6 meses en revisarlo y al final te dicen que no. Otras son más rápidas. Ahora tenemos en este momento 4 artículos más nuevos ya colocados en revistas. 2 están aprobados y 2 están en proceso. Y uno, en una revista, decía que el proceso de revisión puede llevarse 18 meses. Entonces realmente es complejo, ¿verdad? Y en esta lámina yo siempre digo, aquel que está al final, el de la capucha negra, si usted va a hacer un documento, un artículo, es mejor que ese, que joda mucho, téngalo de primero. Porque si pasa por ese, pasa por todos los demás. Y al final, pues llegamos a la aceptación. Entonces, pues nada, ¿verdad? Yo de mi parte, pues muchas gracias por la atención, encantado de compartir. Y de verdad, yo les hablo la invitación a los que quieran entrar en este mundo y pues, si ocupan ayuda, pues cuenten conmigo. Yo con todo gusto, ahorita les comparto mi correo. Encantado de poder colaboraros. De mi parte, pues muchas gracias por la atención y espero que haya sido de provecho. Perfecto. Voy a apuntarles Juan Diego. mi correo por acá, para que también les quede. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna consulta o alguna observación para Juan Diego. Cualquier pregunta o comentario, bienvenido. Si les interesa publicar. Cualquier comentario, cualquier pregunta, duda, observación. Don Juan Diego, es de nuevo Rafael de la clase de Inteligencia de Negocios. ¿Dónde es que se puede conseguir la documentación? Es que en esa parte no lo entendí. Los artículos. Sí, los artículos. Sí, puedes buscarlos en revista Nuevo Humanismo de la Universidad Nacional. Nuevo Humanismo. Correcto, de la Universidad Nacional. Si no, también me puedes mandar un correo y te los mando con todo gusto. Sí, es que está muy interesante para estudiarlo más a fondo, porque estos algoritmos sí, son complejos. Pero todo es cuestión de verlos con calma, nada más. Realmente tampoco es tan complejo. Sí, ok, excelente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna observación? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Juan Diego, yo creo que estamos por ahí. Muchísimas gracias por la charla de hoy, y también agradecemos, bueno, a los que se conectaron, y esperamos que haya sido de provecho. Y si tienen interés en publicar, se pueden comunicar con mi persona o con Marilyn, y bueno, Juan Diego sería el que nos estaría ayudando, ¿verdad? Con, con toda la documentación y todo lo que tiene que ver con la publicación que quieren hacer. Entonces, por hoy estaríamos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Hola. Gracias. Noches.